Supongamos que tenemos que el módulo de R de t, o sea, la longitud del vector, es constante, no varía. ¿Qué quiere decir que no varía? Que para un cierto intervalo de t, R de t siempre vale lo mismo. ¿Se entiende? Acuérdense que R de t sale del origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que para un intervalo, no sé, por ejemplo, de t desde 0 hasta, por decirles algo, pi sobre 4, por dar un valor. Siempre vale lo mismo. Puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3. Piénsenlo, ¿qué tipo de curva está describiendo R de t? Un círculo. De circunferencia. Un arco de circunferencia. No quiere decir que describe una circunferencia, está describiendo un arco de circunferencia, un pedazo de circunferencia. ¿Se entiende lo que yo digo? Porque en una circunferencia el radio es constante, no varía. ¿De acuerdo? ¿Esto lo entendieron todos? Muestre que si el módulo de R de t es C, una constante, entonces R' es ortogonal a R de t, para toda t. ¿De acuerdo? ¿Eso lo entendieron? Si ustedes están, vayamos a la bandeja tocadisco, están ahí con una bandeja girando, la velocidad es tangencial al borde, a la trayectoria, es decir, al borde del disco, de la bandeja. ¿Y el radio cómo es respecto de la velocidad? El radio de la bandeja, ortogonal. ¿Se acuerdan de eso? Claro. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a analizar esto. Por de pronto ya se dieron todos cuenta que si el módulo de R de t es constante, quiere decir que la función vectorial para ciertos valores de t en un determinado intervalo me está describiendo un arco de circunferencia. Entonces lo que me dice esto, que no es ni un teorema ni nada, me dice que entonces R' de t, pensémoslo como la velocidad, es ortogonal a R de t, que es el vector posición. ¿De acuerdo, chicos? Bueno. Veamos cómo hacemos. Si yo hago R de t escalar R de t, o sea, esto es un vector y esto es un vector. ¿Les quedó claro que R de t es un vector y esto es un vector? Hago el producto escalar por sí mismo. Entonces, ¿qué voy a obtener? El módulo de R de t al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de R de t dijimos que era c, por lo tanto esto va a ser c cuadrado. Sigue siendo una constante. Esto olvídense porque hace referencia a otras fórmulas. Muy bien. Tengo este producto escalar que está igualado a c cuadrado. ¿Eso lo entendieron todos? Chicos. La deducción no tienen que saber, lo que tienen que saber es el resultado, el concepto. Bueno, hago el producto escalar de R de t consigo mismo y esto es igual a c cuadrado. Por lo tanto, ahora voy a derivar ambos miembros. Voy a derivar acá y voy a derivar acá respecto de t, respecto de la variable independiente que es el parámetro respecto de t. Si yo derivo esto respecto de t, como es una constante, ¿qué me va a dar? Esto me va a dar. 0. Y acá derivo respecto de t. Derivo el producto escalar. ¿Cómo hago la derivada de un producto escalar? Bueno, lo tomo como si fueran dos funciones. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Y como esto es 2R' de t escalar R de t, porque es lo mismo. El producto escalar es conmutativo, ¿no es cierto? Es lo mismo hacer esto por esto que esto por esto. ¿Se acuerdan? ¿Y esto cuánto vale? 0, ¿no? Entonces, si el producto escalar entre dos vectores da 0, el 2 olvídense, lo pasa acá dividiendo. ¿Cómo son dos vectores cuyo producto escalar da 0? Son perpendiculares. Perpendiculares, claro.
Por lo que R' de t escalar RT igual a 0, lo que significa que R' de t es ortogonal a RT. Bueno, este resultado tienen que saberlo. No es que tengan que saber la deducción, tienen que saberlo, el concepto. El concepto porque aparece en algunos temas de final. Los finales son 10 preguntas, multiple choice, pero hay un paquete enorme de preguntas y bueno, cada parcial, o mejor dicho, cada final, aparecen preguntas distintas. Y de hecho también en los parciales seguramente van a preguntar, hay una partecita teórica de 3 puntos teóricos, donde pueden haber algunas preguntitas, como yo les dije, teóricas o por lo general van a ser multiple choice. Muy bien, chicos. Después viene esto. Para explicarles esto les voy a explicar otra cosa. Primero les voy a explicar lo que es el vector tangente unitario. Así que me vengo para acá y les voy a explicar lo que es el vector tangente unitario y la curvatura y después volvemos sobre esto. Bueno, vimos que el vector velocidad r de t, es tangente a la trayectoria dada por la curva r de t. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan, chicos? Yo recién se los comenté, acuérdense de la bandeja tocadisco, el R' de t, que es tangente a la trayectoria. Acá por ahí lo vemos un poquito mejor. Acá tenemos bien la trayectoria, o la curva C, y acá en el punto P tenemos R' de t, que es tangente a la curva. Eso apréndanselo, ténganlo bien asimilado, ¿no es cierto? Que R' de t, el vector R' de t, es tangente a la trayectoria para un determinado valor de t, ¿no? Bueno. Sin embargo, es conveniente trabajar con un vector tangente a la curva que tenga módulo o longitud 1, ya que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Esto es muy importante. Muchas veces en álgebra, en análisis matemático, cuando uno hace operaciones algebraicas, a veces para simplificar determinada expresión matemática, lo que hace es multiplicar arriba y abajo, multiplicar numerador y denominador por el mismo número. En definitiva, ¿qué estamos haciendo? Multiplicando por 1, no cambiamos en nada. Acá es lo mismo. Acá nos conviene tener un vector tangente unitario, ¿de acuerdo? En lugar de tener R' de t, que no tiene módulo 1, nos conviene tener un vector que tenga la misma dirección y sentido que R' de t. ¿Me van siguiendo la idea, chicos? Pero que tenga longitud 1. Porque realmente sería como un versor. Claro, sería como un versor, lo único que los versores están puestos sobre los ejes, ¿no es cierto? Sobre el eje X, el Y y el Z. Esto sería, vos tomás R' y arriba de R' tenés el vector tangente unitario. Lo tenés montado arriba del R'. ¿Por qué? Porque nos conviene trabajar con vectores que tengan módulo 1, longitud 1. ¿Está? Bueno. Esta propiedad nos va a permitir definir la curvatura de una curva, como así también una terna de vectores ortogonales que van acompañando en cada punto a la curva. Entonces definimos el vector tangente unitario como t grande, t mayúscula de t, es R', o sea, la derivada del vector R, dividido su módulo. ¿Qué hago con esto? Lo normalizo a R'. Lo convierto en un vector de norma 1, de longitud 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nos conviene. Nos conviene. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí. ¿Se entendió el concepto de vector tangente unitario? Bueno, muy bien. Y ahora vamos a definir lo que es la curvatura. Y presten mucha atención. La curvatura de una curva suave, K, es igual al módulo de t a ds. Esto, escrito, hablado, charlado, sería que la curvatura es el valor absoluto de la razón de cambio del vector tangente unitario respecto de la longitud de arco.
¿Me escucharon bien? Esto es el vector tangente unitario y S es longitud de arco. Charlado, hablado, sin usar matemáticas, sería: la curvatura es el valor absoluto o el módulo de la razón de cambio del vector tangente unitario respecto de la longitud de arco, donde T es el vector tangente unitario y S es la longitud de arco. Bueno, esto es muy lindo. ¿Qué quiere decir esto? Tendría que tener algún dibujito acá y a lo largo de una curva poner varios vectores T. ¿Cómo es T respecto de la trayectoria? Tangente. Gente. Sí, señores y señoras. Señores y señoritas, y por ahí alguna señora también entre las alumnas, ¿no? Bueno, es tangente, ¿de acuerdo? Acuérdense que el vector tangente unitario no es muy matemático lo que les voy a decir, es casi R'. ¿Por qué digo casi? Porque tiene la misma dirección y sentido que R', pero tiene módulo 1. ¿Está, chicos? Pero a mí me sirve mucho eso, nos sirve mucho, ¿de acuerdo? Porque con T' vamos a definir, nos va a ayudar, por ejemplo, a sacar una fórmula de curvatura. Y fíjense que podemos definir la curvatura en función de T. Imagínense ustedes que tienen una curva. A ver. Esta curva. Supongamos que este es T. En vez de R' es T. Y acá dibujo otro T. Otro T. Sería tangente. Fíjense que entre un T y el otro hay un ángulo. Si ese ángulo es muy pronunciado, es porque la curva es muy cerrada. ¿Se entiende, chicos, lo que les estoy diciendo? Imagínense una curva ustedes, ¿no? Una curva, dibujen un T, luego unos centímetros más adelante dibujen otro T. Y después lo juntan en el origen. Si hay mucha abertura entre los dos T, entre los dos vectores tangente unitario, ¿qué quiere decir? Que la curva, la trayectoria fue muy cerrada. ¿Se entiende? En cambio, si ustedes están en una recta o en una curva muy suavecita, marcan un T y luego unos metros más adelante marcan otro T, va a tener poco ángulo entre cada uno de los vectores tangente unitarios. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? ¿O se perdieron? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Me faltaría un dibujo o una tablet para dibujárselo. Bueno, vamos a llegar a una fórmula muy sencilla. Esta fórmula de curvatura en realidad no nos sirve de mucho. Entonces, como uno sabe que el vector tangente unitario es una función que depende de la longitud de arco, depende de S. ¿Por qué digo que depende de S? Porque en cada punto de S va a haber un T distinto, ¿se entiende? Depende de S y a su vez depende del parámetro T, porque T es una forma de describir la curva. No quiero entrar en muchos detalles, pero uno podría aplicar la regla de la cadena y hacer la derivada de T respecto del parámetro T. Ver cómo varía. En vez de derivar T respecto de la longitud de arco, yo derivo T respecto del parámetro. Pero ¿qué pasa? T dijimos que es función de S. Y a su vez S también depende del parámetro T, la longitud de arco. ¿De acuerdo? Y fíjense, lo que yo estoy escribiendo acá es básicamente la regla de la cadena que ustedes ven en análisis 1. Si yo ahora tomo el módulo acá y tomo el módulo acá, bueno, de T a DS, ¿qué es el módulo? Curvatura, ¿no es cierto? Curvatura. Entonces, ¿qué hago? Despejo curvatura de acá y va a pasar acá dividiendo con módulo. Esto sería, si yo hago la derivada de T respecto de T chiquita, esto es T'. T'. De T a dt chiquita, esto es T', y de S a dt es R'. Y acá está. Que la curvatura es T' módulo sobre módulo de R'. Esta es una de las tantas fórmulas de curvatura
porque hay otra. Fíjense, ¿qué signo tiene la curvatura? Siempre positivo. Es un número positivo la curvatura, por definición. Porque aparte tampoco tiene mucho sentido. Uno dice, la curva es muy cerrada, la curva es muy abierta, bueno, es un número. Yo con ese número cuantifico, yo diría que es tanto cuantitativo como cualitativo, ¿no? Las dos cosas entremezcladas, porque digo, es una curva muy cerrada, eso sería una cualidad, una condición de la curva. Pero a su vez ese número positivo también me está diciendo si la curva es muy cerrada o es suave, muy abierta. Entonces acuérdense, chicos, la curvatura es un número positivo. Esta no es la única fórmula de curvatura que hay. Hay otra más, donde intervienen la derivada segunda de R. Esta a veces es complicada, depende del ejercicio. Bueno, vamos a hallar, así a modo de ejemplo, la curvatura de un círculo de radio A, utilizando esta fórmula que está acá. Fíjense. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer, chicos? Acá la tengo. Tengo que hacer R' sobre el módulo de R', para hallar T. La curvatura es esto que está acá, ¿no? Perdón, esto tengo que usar. Pero previamente tengo que hacer un montón de cálculos. Por eso yo les digo que por ahí a veces no es tan fácil. ¿Cuál es la función vectorial de un círculo de radio A? A coseno T, A seno de T. Está claro que esto es un círculo de radio A. Si acá tuviese A y acá B, ¿esto qué sería? Una elipse. El semieje es A y semieje B. En cambio, como tengo A y A, estos dos números que acompañan al coseno y al seno son iguales, quiere decir que esto es una circunferencia de radio A. ¿Está bien? Bueno, pasemos a hallar R', me va a quedar, bueno, menos A seno T, y acá me va a quedar A coseno T. Luego calculo la longitud de R', esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada, me termina dando que el módulo de R' de T es A. ¿Para qué lo necesito? Porque la fórmula es así. Lo tengo que poner acá abajo. Luego calculo el vector tangente unitario. ¿Cómo lo calculaba? Haciendo R' dividido el módulo de R'. El módulo de R' es A, ya lo tengo. Y R' es esto. Si yo divido por A, las A se van. Me quedó esto. Y fíjense que efectivamente esto tiene módulo 1, porque si yo hallo el módulo de esto, me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿y cuánto vale? ¿Cuánto es seno cuadrado más coseno cuadrado? 1. 1. Efectivamente, tiene módulo 1, es el vector tangente unitario. Bueno, ahora derivo esto, porque necesito R', me va a quedar menos coseno menos seno. ¿De acuerdo? Menos coseno menos seno. Y el módulo de esto también es 1, porque yo tengo que hacer T' dividido R'. Entonces va a quedar 1 dividido el módulo de R', que es A, me da 1 sobre A. Quiere decir que la curvatura de un círculo es 1 sobre el radio. ¿De acuerdo? Si el radio es muy, pero muy grande, digamos que infinito, o teniendo infinito, me va a quedar 1 dividido un número infinitamente grande, esto tiende a 0. Estaría en el caso de algo que tiene curvatura 0. ¿Qué puede tener curvatura 0? Una recta. ¿Y cuál es el radio? ¿Cuánto vale el radio de una recta? Una recta es una curva de radio infinito. ¿Está, chicos? Sí, sí. ¿Se entendió esto? ¿Cuántos somos? 51. ¿Entendieron o se perdieron? Bueno, revísenlo, véanlo. Seguramente Andrea le va a hacer algún ejercicio. Ahí, este es muy sencillo. En la práctica hay ejercicios más complicados que este. Este ejercicio es como para hacer un precalentamiento. ¿De acuerdo? Después en la práctica viene un poquito más complicado que este. Muy bien. Bueno, y después hay otra fórmula
otra fórmula, que es esta que está acá, que yo no se la di, que trabaja, a ver dónde está, es esta que está acá. La curvatura de una curva dada por la función vectorial R de t es, fíjense, tenemos que hacer el producto vectorial entre R' y R segundo, esto lo podríamos, y el módulo, ¿no? Esto lo podríamos pensar como una velocidad, esto como una aceleración, producto vectorial entre dos vectores como el módulo, dividido el módulo de R' de t al cubo. Yo esta fórmula se las deducía en clase, me tomaba de 20 minutos a media hora, porque me preguntaban, dadas las circunstancias que nos encontramos actualmente, no voy a perder media hora en mostrarles el desarrollo de cómo se llega a esta expresión matemática. Bueno, pero es una formulita que hay que saberla, es muy útil. A veces esta, aunque parezca mentira, es más fácil que la otra. Esta por ahí, perdón, esta por ahí es más fácil que esta de trabajar, depende del caso. Se pueden utilizar las dos. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo trabajar. Por ejemplo, halle la curvatura de la cúbica torcida, no importa cómo se llama, esto es una curva, se llama cúbica torcida, en un punto general. Si yo hallo la curvatura en un punto general, me va a dar una expresión matemática con la variable t, con la variable independiente t o con el parámetro. Cuando yo la evalúo en un punto, me va a dar un número. Porque acuérdense, la curvatura es un número positivo. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, en un punto general y en el 0, 0, 0. En el 0, 0, 0, ¿a qué t le corresponde? T0. Para t igual a 0, fíjense, 0, 0, 0. Si yo evalúo en t igual a 0, acá me queda 0, 0, 0. Automáticamente, de este punto de la curva, saco cuánto vale t. Bueno, primero calculamos, acá el libro dice los ingredientes, como si fuese una receta de comida, calculemos los ingredientes necesarios, es decir, son los cálculos auxiliares. ¿Qué necesitamos para calcular la curvatura? Necesitamos R', y R segunda. Bueno, derivamos, me va a quedar, R' me va a quedar 1, 2t, 3t cuadrado, acá está. Ahora derivo esta respecto de t nuevamente, me va a quedar 0, 2, 6t, 0, 2, 6t. ¿Está bien? Luego hacemos el producto vectorial entre estos dos vectores y obtengo este otro vector. ¿Está? ¿Se acuerdan cómo un producto vectorial lo tienen que haber visto en álgebra? ¿Todo bien en álgebra, chicos? Sí. Muy bien. Entonces hacen el producto vectorial y obtienen el producto vectorial entre dos vectores es otro vector. ¿De acuerdo? Está bien, ¿no? Que es perpendicular a estos dos. Bueno, hacen el producto vectorial. ¿Y ahora qué me dice la fórmula? Tengo que hallar el módulo. Entonces, elevo cada una de estas componentes al cuadrado y saco la raíz cuadrada. Y me da esto. Me da esto. Bueno, y ya pongo la expresión matemática, me va a quedar esto. Acá me quedó la curvatura como una función de t. ¿Lo ven, chicos? Esto que está acá es el módulo del producto vectorial y R' de t al cubo es esto. ¿De acuerdo? Ahora, cuando me piden calcule la curvatura para t igual a 0, curvatura para t igual a 0, bueno, yo pongo acá 0, 0, 0, 0, me quedó 2. O sea, la curvatura de esta curva para t igual a 0 es 2. ¿Está bien, chicos? Bueno. Sí, profe, perdón, ¿podría haber algún caso en el que eso me dé indeterminado o algo así? Y tenga que trabajarlo un poco más. Mira, ¿a qué te referís con indeterminado? Cuando vos evalúes, ¿vos qué decís? Cuando vos evalúes acá, que te quede esto dividido 0. Claro, sí, o algo parecido. Y es muy raro que te quede 0, porque una R' que te quede 0 no sería una curva suave. Vos en una curva que no es suave, en un punto cuspidal no podés calcular la curvatura.
Claro. Sería una recta. ¿Mm? Chicos, les vamos a tomar, no digo cosas sencillas, pero cosas normales. Normales. Está bien la pregunta, interesante, porque ustedes ven que acá hay un cociente de dos polinomios de t, a la pipetúa, me puede quedar una determinación si este se me hace cero. Por empezar, esto es un polinomio y que tiene un término independiente, nunca se te va a hacer cero, ¿no? Bueno, en este caso, pero vos decís, bueno, para que te quede un cero en el denominador, te tiene que quedar que R' es cero. Si R' te da cero, es porque las componentes X' de t, Y' de t, Z' de t te dieron las tres ceros, por lo tanto la curva no es suave. En una curva que no es suave, vos no podés calcular la curvatura. Tenés un punto cuspidal. ¿Se Claro, entiende, pero por chicos? ejemplo, yo podría analizar a esa función que me queda, pero con otro t diferente. A eso me refería en realidad cuando Sí, decía acá te diferente. podría haber dicho, bueno, analícelo, por ejemplo, en el punto 1, 1, 1, porque si t vale 1, te va a quedar 1, 1, 1. Entonces t vale 1. Entonces vas a poner acá 1, acá vas a poner 1, te va a quedar 9 y 9, 18, y una 19, raíz 19. Bueno, y acá te va a quedar otro número, ¿no? Te va a quedar 9 y 4, 13, y 1, 14. Te sigue dando un número. ¿Por qué? Porque es en los lugares donde el que está elegido es un punto donde la curva es suave. ¿Entendés lo que te dije? Claro, sí, 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 ahí entendí bien, ahí entendí mejor. Claro, porque te podrían haber, o nos podrían haber dicho, por ejemplo, en el punto 2, 4, 8. 2, 4, 8. El punto 2, 4, 8 corresponde a un t igual a 2, ¿no es cierto? Si t vale 2, acá tengo 2, 4, 8. Entonces, acá vos venís y pones t igual a 2. Y siempre te va a dar un número positivo, porque la curvatura es un número positivo. Bueno, y ahora les voy a... Esto lo dejo para la clase que viene para no darles tanto. Les voy a mostrar otra cosita. Esto. Esperen, chicos. Bueno, yo ya les comenté lo que es el vector tangente unitario, ¿no es cierto? ¿Qué es el vector tangente unitario? Es un vector de módulo 1 que es tangente a la curva. ¿Cómo lo obtenemos? Normalizando R'. ¿Está bien? Hasta ahí me siguieron todos. Normalizando R'. Yo normalizo este vector, R', lo divido por el módulo de R' y obtengo T. Bueno, ahora vamos a usar este resultado porque después lo vamos a utilizar para calcular el vector normal unitario. Hasta ahora ya sabemos que en toda curva nosotros podemos dibujar, no es muy matemático lo que digo, un vector tangente unitario, pero también podemos dibujar más vectores, un vector normal y un vector binormal, que eso se lo voy a dar a la clase que viene. Y ya terminaría con este tema. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos acá. Análogamente, T' es ortogonal a T. Fíjense, este es el vector tangente unitario, ¿no? Ahora, si yo derivo el vector tangente unitario, voy a obtener un T' que no tiene por qué tener módulo 1. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo, chicos? Voy a hacer la siguiente operación. Hago T escalar T y me va a quedar módulo de T al cuadrado que vale, ¿cuánto? 1. 1. Porque el módulo de T es 1, dado que el módulo de T es 1. Ahora, derivamos con respecto a T la igualdad T escalar T igual a 1. Si yo derivo con respecto a T grande, o sea, al vector tangente unitario, este producto escalar, bueno, cuando hago la derivada de 1 me da 0. La derivada de 1 respecto a T es 0. Y acá aplico la regla del producto escalar. Derivo esta, la derivada del primero, por este sin derivar, ¿ven? T' escalar T más T escalar igual a 0. 2T' igual a 0. Quiere decir que si yo derivo el vector tangente unitario,
obtengo un vector T' que es como ortogonal a T. Ortogonal a T. ¿De acuerdo? Y T' lo podríamos pensar como algo, está relacionado con la aceleración, pero no es la aceleración, porque yo no derivé R', yo obtuve R segunda. Derivé T. ¿De acuerdo? Pero acuérdense que cuando ustedes vieron de los movimientos circulares, siempre la aceleración apuntaba hacia el centro de curvatura. Apuntaba hacia adentro, no hacia afuera. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Bueno, esto lo voy a usar después para definir un vector que se llama vector normal. Pero los voy a dejar acá porque les di muchísima información para procesar en una sola clase. Y además hicimos un pequeño repaso de la clase que tuvimos hace 2 semanas. ¿Está bien, chicos? Perdón, T' de T sería lo mismo que normalizar R' de T, ¿no? T' de T no es un vector unitario. No es un vector unitario. No tiene por qué ser un unitario. El que es unitario es T. T' de T simplemente lo definís como la derivada de T. Después vas a definir un vector normal, unitario, si vos a T' lo dividís por su módulo, y ahí vas a obtener un vector ortogonal a T. Porque vos fíjate, acá yo les dije que T' ¿cómo es respecto a T? Ortogonal, ¿no? Ahora, este T' lo vas a tener que normalizar y vas a obtener un vector que se llama N, vector normal unitario. Y este apunta hacia adentro, hacia el centro de curvatura. ¿Está, chicos? Eso lo dejamos para la clase que viene, porque me parece que es mucho. La clase que viene vamos a tener una clase cortita. Bueno, dudas, preguntas, chicos, y acá termino esto, y algunas formulitas más. Bueno. Andrea, ¿andás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo andamos con el cronograma de tiempo de clase? ¿Venimos bien? Círculos culadores para la semana que viene. Bueno, lo doy la semana que viene, dale. Así. Sí, hoy era hasta curvatura. Curvatura, bueno, me extendí un poquitito más allá. Longitud de arco y curvatura. Está bien, está bien. Bueno, longitud de arco lo vimos, curvatura lo vimos, ya está, perfecto. La clase que viene vemos el triedro intrínseco con los 3 vectores y el círculo osculador. ¿Vale? Bueno, fantástico, chicos. Entonces seguimos la clase que viene con la última parte de este tema.